Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más al invitado de Radio Francia Internacional. Se acaba de celebrar en la Embajada de Perú, aquí en Francia, un conversatorio sobre el universo literario de una escritora peruana, Julia Wong, en el que se debatió en torno a sus libros recientes como Pessoa por Wong y el poemario, sobre todo, Tequila Prayers. Y precisamente para hablarnos de estos libros y de su fértil trayectoria literaria, Julia Wong ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Julia. Buenas tardes, Jordi o Jordi, no sé cómo se Jordi, pronuncia Jordi. Muchas gracias por la invitación. La verdad estoy fascinada con París, tan fascinada que me agarró la gripe. En Chepén, la ciudad donde nací, hay un tondero. El tondero es una composición musical parecida a la marinera que se llama La gripe llegó a Chepén, ¿no? Y es muy famoso en el norte de Perú, y ayer yo puse en el Facebook La gripe llegó a París porque parece que la traje desde allá. Muchas Al menos gracias. no podremos contagiar a nuestros oyentes, eso es seguro. Permíteme, Julia, que explique a nuestros oyentes que has nacido en 1965 en la ciudad peruana de Chepén, la perla del norte, en el seno de una familia de origen chino en la que vas a recibir una educación oriental, ¿no? ¿De qué modo ha marcado tu vida esa especie de esquizofrenia que significa vivir a caballo entre dos culturas? Bueno, entre más culturas, ¿no? No fue, esa esquizofrenia fue muy triste al principio, sobre todo en la adolescencia, cuando yo no supe ubicarme, ¿no? Mi padre se fue a vivir a Macao cuando yo tenía 4 años, y si bien es cierto, toda la familia fuimos con él por razones de diversas índoles. Mi madre regresó a Perú, entonces hubo que desarrollar estrategias, no solo yo, sino mis hermanos también, de cómo ubicarnos en los diversos mundos que teníamos que habitar, ¿no? Y yo creo que la escritura fue uno de las herramientas más emblemáticas que me ayudó a entender, sobre todo, cómo me iba a ir ubicando en los diferentes universos. Me contabas que tu padre era filósofo, te influyó también de alguna manera para ponerte a escribir. Bueno, filósofo, no de educación, eso me olvidé decirte, era autodidacta, ¿no? Él escribía mucho, había un periódico en Lima, creo que hay hasta ahora, que se llamaba El Mansimpo, que es el periódico que edita el barrio chino, la gente que llegaba al barrio chino, los migrantes, y los chinos que emigraron se dividieron casi siempre, porque había los que estaban con el Kuomintang, que eran pro Chiang Kai-shek, y los que estaban pro la China roja, ¿no? Ese siempre ha sido una división también bien especial, que muchos de los peruanos no entienden, no nos meten a todos los chinos en el mismo saco, y para el chino de aquella época y a los hijos que nos han educado con esa valoración distinta de China, es muy importante diferenciar de por qué vinieron tus padres, qué vinieron a hacer y de qué se estaban escapando, ¿no? Si es que había un escape de alguna situación política. Julia Bong, ¿qué significa para ti ser Tusan, que es como llaman en Perú a los descendientes de familias chinas? Bueno, para mí es lógico como tú lo has dicho, caminas en el mundo o cabalgas dos caballos y tienes uno que es chino y uno que es peruano, ¿no? Lo que pasa es que no, a pesar de que yo debería corporizar la hibridez de ambas culturas, es muy difícil, ¿no? Muchas veces, sobre todo por la lengua, que hablo obviamente mejor el español que el chino, te tiende a valorizar las cosas desde el español, pero las vivencias con lo chino te han hecho, la impronta es tan fuerte que te hacen simbolizar la vida desde lo chino, ¿no? Entonces, obviamente tienes a dos parámetros que elegir constantemente, a veces lo mezclas, a veces no, y vives así, ¿no? Pero creo que es un rasgo que lo tenemos los humanos ahorita, lo que dicen los alemanes, y tú lo entenderás, el Zeitgeist, en todas partes, ¿no? Y hay gente que tiene hasta 3 culturas, crecen bilingües y tienen que constantemente tomar decisiones culturales antes que personales, ¿no? Precisamente el problema de la emigración en Europa, en Alemania, está cambiando el panorama político. ¿Ha sufrido también el hecho de ser hija de migrantes? Bueno, de niña sí, ¿no? Cuando te das cuenta que vas a un lugar donde te ven como la china y tú te preguntas, pero yo creía que no, que yo era peruana y no lo eres tanto cuando el resto te está viendo diferente, ¿no? Entonces, hay desde la otredad un nombramiento de tu ser que puede ser causalmente peligroso, que es lo que se da, creo, ahora en el mundo, y es cómo nos nombran los otros que no entienden nuestras particularidades, ¿no? Y la cultura lo que hace es mostrar al otro desde donde tú te estás mirando. Y lo ideal sería que hayan puentes donde todos nos miremos de alguna manera más o menos horizontalmente, que es lo más difícil, ¿no? Porque
olvídate que el mundo como está, yo creo que los intentos de Europa de colonizar y arreglar muchas cosas son muy difíciles porque no estamos acostumbrados desde nuestras propias miradas, ¿no? A ser iguales. Precisamente esa doble o triple cultura de la que nos hablas te ha empujado a viajar. ¿Viajas por eso para aumentar Sí. todavía más esa cultura? No, no es por aumentar. Yo creo que ya se volvió un vicio, ¿ah? Yo creo que ya es algo que me gusta tanto que lo hago porque realmente descubro muchas más cosas a través del viaje que incluso de la lectura, ¿no? Obviamente la lectura no se puede obviar, pero el viaje fue el detonante de todo el mundo, ¿no? Cómo se originó la vida fue porque alguien se movió del lugar y descubrió que había un otro, ¿no? Por eso estamos aquí, Por por eso cierto. estamos aquí, sí. Es cierto, Julia, que tu novela Mongolia nace de un viaje que hiciste entre Berlín y Pekín en el Transiberiano. Sí, no, o sea, nace de muchas cosas, ¿no? Pero obviamente de la existencia de Mongolia. O sea, hasta ese momento la palabra Mongolia o el país era tan lejano para mí como la Antártida, ¿no? Y pasar por ahí, cuando pasé por el Transiberiano y nos quedamos solo unas horas en Ulan Bator, sí cambió mi vida. O sea, no solo porque existía, sino la cara de la gente. Y yo había vivido en Hong Kong casi un año y medio en un lugar que se llama Chungking Mansions. No sé si los cinéfilos que me escuchan han visto Chungking Express. Ahí en ese sitio donde filman Chungking Express, viví en el 16º piso de un edificio y habían muchos mongoles. Y lo que me llamaba la atención es que mucha gente andaba con su ropa típica, ¿no? Pero así como los peruanos a veces andamos con nuestro chaleco incai, con nuestro chullo de broma, ellos parecía que tenían una impronta así tradicional de vestir las cosas y eso me llamó la atención. Imagino que un viaje en tren tan largo, una semana me decías, hace ser consciente de dónde estamos, ¿no? Un viaje en avión, uno no es consciente del trayecto que ha hecho. No, yo también pienso que el avión tiene sus pros y sus contras, pero en el sentido cultural y de aprendizaje mucho menos, mucho tiene más en contra, ¿no? El tren, en cambio, no. El tren es maravilloso porque te ubica de una manera específica en lugares cuando paras, tienes que parar constantemente y sobre todo ves el paisaje, ¿no? Eso hace que el viaje en tren sea más humano, creo. Mongolia es una novela que se publicó en el 2015. ¿A qué crees que se debe el éxito de esta novela? Ay, yo también me asusté cuando tuvo tanto éxito porque no pensé, no sé, creo que yo siempre soy desgarrada al escribir, pero ahí soy especialmente desgarrada porque por primera vez conté muchas cosas de una relación que tuve. Yo estuve casada con un alemán y conté muchas cosas, por supuesto, son ficticias, pero donde yo saqué como materia prima la relación que tuve con Peter, ¿no? Justamente en esta pequeña librería que él tenía en Hong Kong. Entonces creo que eso hizo, creo que las cosas que haces realmente apasionado salen bien al final, ¿no? Julia, tanto en Mongolia como en el poemario Tequila Prayers, la pérdida de un hijo o de una hija nos sumerge, al menos a nosotros los padres, en una terrible angustia, ¿no? Vemos nuestra propia muerte cuando vemos crecer a los hijos y sobre todo Sí, cuando hay una pérdida de un hijo. sí, pero yo lamentablemente vengo de una familia donde hemos tenido pérdidas reales, ¿no? Mi hermano tiene 2 hijos muertos y mi hermana también. Entonces creo que la muerte del hijo está muy presente en mi familia. De ahí Hay, viene. hay algo más horrible que eso, No, creo que no. terrible. Eh, Has vivido también en Alemania, como me Sí, comentabas, por suerte. donde llegaste incluso a trabajar en una institución para discapacitados mentales, si no me Sí. equivoco. Eh, es difícil conservar la salud mental cuando te ves obligado a adoptar una cultura, la cultura del otro, sobre todo si es la alemana. No, al contrario, yo creo que lo que más me dio salud mental hasta cierto punto fue aprender alemán, ¿no? Yo muchas veces digo que a mí el alemán me salvó, así cuando hablamos las personas en este siglo de autoayuda, yo digo, aprendan alemán, ¿no? Creo que hay una cosa que siempre la explico, que el alemán tiene en el momento el verbo. La acción se hace al final. No sé si hablas tú alemán, ¿no? La acción siempre va al final. Y yo digo, si eso lo entendiéramos todos, tendríamos paciencia, ¿no? O sea, muchas cosas vienen después. Además A mí inventan. me encanta, estoy perdiendo de no hablarlo, pero me encanta que el alemán te crea determinados paradigmas al hablar que otras lenguas no te dan. Además tiene el récord de las palabras más largas del mundo, ¿no? Sí, Unen varias también. palabras. También nos juntan con quien creemos que no nos pueden juntar, eso está bueno. Finalmente, la inmigración es una doble manera de enriquecerse, ¿no? El que viaja con la nueva cultura y el país de acogida con lo que recibe de los inmigrantes. ¿Por qué hay tanta gente contra la inmigración hoy en día? Yo creo que ese cliché o tabú
empieza por cliché, tabú y de ahí viene un prejuicio, es más económico, ¿no? La idea de que el migrante viene a robarte cosas o a quitarte el trabajo. Por ejemplo, la cantidad de venezolanos que hay en Perú, ¿no? No sé si sabes, creo que ya llegan al millón. Y los peruanos nos hemos olvidado cuando todos migramos en los 80, incluso yo fui a Alemania porque en Perú era imposible vivir y mucha gente fue a Venezuela y estoy segura que fue más de un millón, ¿no? A vivir a Venezuela y a vivir de la riqueza venezolana. Y si ahora Venezuela la pasa mal, supongo que será que todos debemos ser solidarios, ¿no? Volviendo a tu poemario, Tequila Prayers, lo escribes durante tus 2 años en México, ¿no? ¿Qué hacías en México? No, un año, 2 semanas. Casi 2 años. Bueno, yo tenía un amor muy especial por México. Bueno, lo tengo, pero ahora está un poquito así en volumen bajo, porque tuve la suerte de viajar mucho debido a la Feria del Libro, la que hay en Guadalajara. Fui durante 10 años, casi todos los años, porque tengo amigos allí en esa ciudad. La mayoría son cartoneros. No sé si has escuchado hablar de los que editan libros con el cartón. Me interesa mucho la producción independiente, justamente porque vengo de una ciudad tan pequeña como Chepén y donde no hay recursos, ¿no? Entonces yo quería ver cómo se movían estas cosas cuando hay paradigmas tan fuertes como la Feria del Libro. O sea, cómo tú sostienes eh, eh, registros tan pequeños como antiferias o ferias cartoneras cuando tienes a la FIL al lado, ¿no? Y sin embargo subsisten. Y eso es lo que a mí me importa, que los proyectos subsistan y que sean coherentes unos con otros a pesar de ser diversos, ¿no? No me importa que uno aplaste al otro. Entonces me hice muy amiga de Sergio Fong, de un mexicano en Guadalajara que es descendiente de chinos. También la comunidad Tuzán te ayuda a comunicarte con tuzanes en todo el mundo, ¿no? Y le agarré como mucho cariño, pero irse a vivir a México es otra cosa, ¿no? Una cosa es ir por 2 semanas. Y lo terrible creo que es de México es que hay una violencia estructurada que para un hijo no está bien, ¿no? Mi hija estaba chica y me dio un poco de temor. Por eso no me quedé. Con la poesía, Julia, se puede llegar más lejos y más profundo que con una novela, con la ficción. No lo sé. Yo cuando la gente habla de este tipo de géneros y de qué lo llevó a tal parte o no, yo pienso que es tan personal el medio, ¿no? Si quieres llamar medio al canal que usas, llámese narrativa o lírica o poesía, porque es una cuestión personal, es como usar algo que te hace sentir bien o no, ¿no? Yo creo que no hay generalidades para eso. Hablabas de tu novela Mongolia como algo desgarrador. También este poemario es muy desgarrador, ¿no? Sí fue muy difícil escribirlo, ¿no? Yo tuve la suerte de tener apoyo aunque no creas, yo hago talleres literarios después que escribo y incluso después encuentras errores, ¿no? Me ayudó un colombiano que se llama Freddy Yeset, que es un muy buen profesor, vive en Argentina, y él nosotros le llamamos clínica, ¿no? Le metió tijera a muchas cosas que son demasiado desgarradoras, ¿no? No tienes que caer en el melodrama para llegar a la poesía, ¿no? También, y a veces pecamos de eso, ¿no? Hablando de poesía, también tienes un libro casi homenaje a Pessoa, Pessoa por Wong, un homenaje a Pessoa, que verdaderamente son 4 Pessoas, ¿no? Sí, en el libro, sí, Mm. bueno, pocos Pessoas para lo que fue Pessoa en realidad, ¿no? Eso fue realmente un homenaje porque ya llegaba la hora de yo querer hablar de cuánto lo admiraba, pero me costaba mucho. Mi primera lectura en Macao, cuando yo llegué, bueno, de chiquita no, pero más o menos a los 16, fue encontrar un libro en la librería portuguesa, porque era lo único que yo podía leer, ¿no? Yo no leía chino, y era del heterónimo de Ricardo Reis. Entonces me empecé a ahondar en este autor tan raro, portugués, y empecé a buscar los libros. Entonces cada vez que iba a Macao a visitar a mi papá, me trataba de agenciar de estos libros y me di cuenta de lo genio que era, ¿no? ¿Por qué había desarrollado todo este tipo de heterónimos para poder conquistar a su propia lengua, ¿no? Creo que él se dio cuenta del, de se puede decir, la inmensidad de la lengua portuguesa, y lo único que se le ocurrió fue desgranarla en 104 más heterónimos para decir, bueno, aquí va a haber 104 personas que van a hablar de la lengua, ¿no? Incluso llegó a escribir críticas sobre sus propios libros, Sí. y Y como negativas, mujer también. como mujer. Sí. Increíble. Julia, no me gustaría dejarte marchar sin que nos propusieras quizás un pequeño poema de esos desgarradores poemas de Tequila Prayers que acabas de editar. Bueno, yo nunca lo he leído en público, pero creo que te ha gustado y lo voy a leer porque dice mucho de cómo yo me acerqué a México, y no me acerqué a México directamente, sino a través de la cultura chicana que está al sur de California. Y la cultura chicana, aunque no la
creo que es una cultura muy difícil. Los migrantes de México en el sur de Estados Unidos la pasan a veces mal. Pero creo que esta mezcla de español e inglés, por eso el libro se llama Tequila Prayers, porque tiene de tequila y tiene de oración. De nuevo la multiculturalidad. Sí, está escrito así en un lenguaje medio raro y lo voy a leer para Jordi. Julia Bunker. The House of Mexican Dreams. El sueño mexicano. The House of Mexican Dreams. The House of Mexican. La casita de los sueños mexicanos. Das Haus. Mexicanische Träume. Das Haus. Mexicano, chicano, americano, mesoamericano. Dreams, los sueños, la casa, México. México con K. Muchísimas gracias, Julia, por esta multiculturalidad poética que nos has traído hasta esos estudios. Gracias a ti por el espacio. Agradecer también el esfuerzo de Vanessa Loiseau, de Suelque Dier, de Fabián también, quienes han estado detrás de los cristales al tanto de la realización del programa, y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U en Montevideo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.